Bueno, seguimos avanzando con las noticias internacionales, un tema que habíamos adelantado en la jornada de ayer, pero ya Perú tiene un nuevo presidente interino. Estamos hablando de José María Valcázar y para eso conversamos hasta ahora con Cintia Malpartida, quien es periodista de Perú, para profundizar cómo fue también esta votación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sabrina? Muy buenas tardes y un saludo fraterno también a todos nuestros amigos en Chile. Sí. Así es, Perú tiene un nuevo presidente, el octavo, en realidad, presidente de los últimos 10 años. Si hablamos solo de los últimos 5 años, estamos hablando del cuarto presidente. José María Valcázar fue elegido ayer, en principio, presidente del Congreso. Recordemos que días atrás José Gerí es censurado precisamente en calidad de presidente del Congreso, entonces obligado a dejar el cargo de presidente de la República. El Congreso propone 4 candidatos para asumir la dirección de su mesa directiva y bueno, tras una serie de 2 votaciones, porque hubo primera y segunda vuelta, finalmente termina siendo elegido con 64 votos, es decir, una mayoría importante. Se requerían solo 59, 64 votos. Es elegido pues José María Valcázar. ¿Quién es él? Es un congresista de la bancada de Perú Libre, de 83 años, abogado, que ha ocupado el cargo de juez en la región Lambayeque, en el norte del Perú, y que es una persona que cuenta con cierta experiencia en el sector público y también, por supuesto, en la política parlamentaria. Estamos hablando de que al menos los 5 años ha ejercido pues el cargo de congresista. Hay que señalarlo, de la misma bancada y grupo político que llevó al poder precisamente a Pedro Castillo, que es el presidente que allá por el 2001 los peruanos elegimos en una elección democrática. Entonces, José María Valcázar va a gobernar de acá hasta el 26 de julio, día en que tendrá que entregar la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso y a su vez va a tener que entregársela al nuevo jefe de Estado que los peruanos vamos a elegir por un periodo de 5 años, el próximo 12 de abril, que es la primera vuelta electoral, y la segunda vuelta electoral unas semanas después. Esto, por supuesto, digamos, ha generado ciertos vaivenes y controversias entre los distintos grupos políticos del Parlamento. Por un lado, Keiko Fujimori, una de las mujeres, digamos, con mayor prestigio político del Perú, rechazó en principio la censura contra José Gerí. Ella nunca estuvo de acuerdo con que con que se censure, al presidente José Gerí, y bueno, tampoco estuvo de acuerdo en realidad con que resulte elegido José María Valcázar. De hecho, la candidata de Fuerza Popular, la candidata del fujimorismo, era la señora María del Carmen Alba, quien perdió pues por una diferencia cercana a los 8, 10 votos, ¿no? Ella no logra tener todos los votos de la derecha y finalmente José María Valcázar sí logra tener los votos de un sector importante parlamentario de la izquierda, de unos votos de la derecha y se sospecha que incluso con unos votos de Fuerza Popular, porque la pregunta es, ¿de dónde salieron esos 64 votos si solamente a los que habían señalado que iban a votar por él no le alcanzaban? Sí. Bueno, el punto es que Perú tiene presidente por los próximos 5 años, Sabrina. O sea, por los próximos 5 meses. meses, sí, perdón. 5 meses. Sí, los próximos 5 meses. Ahora, estabas destacando, ¿no?, la trayectoria política que tiene Valcázar, pero de todas formas, al menos acá en el ámbito internacional, en los distintos medios internacionales también se ha hablado de un tema que nuevamente se está viendo en Perú, ¿no? Y estamos hablando de Valcázar, está al parecer siendo investigado por presunta comisión de delitos como prevaricación, fraude, estafa, suplantación de identidad y también de cohecho, entre otras cosas, ¿no? Y eso también ha tomado un poquito también los titulares, ¿no?, en torno a esta elección. ¿Cuál ha sido la reacción en torno a eso y por qué finalmente y cómo se entiende que nuevamente se elige a alguien que tiene este tipo de antecedentes, por así decirlo, considerando que acaban de destituir a alguien por hechos también que son altamente cuestionados, ¿no? Claro, sí. De hecho, José María Valcázar ha tenido alguna que otra, digamos, declaración desafortunada, por decirla de algún modo. En algún momento se mostró y él
se ha reafirmado en realidad en esa opinión a favor de que las adolescentes tengan relaciones sexuales desde temprana edad. Eso fue muy Sí. cuestionado, fue todo un escándalo en su momento y bueno, ahora que él ocupa el cargo de jefe de Estado, por supuesto esto ha vuelto a salir. El Colegio de Abogados de Lambayeque, que es la región de donde él viene, también se mostró en contra, incluso cuando él fue anunciado como candidato en esta elección para presidente de la mesa directiva. Él señaló, lo señalaron, ¿no?, de presuntamente haberse apropiado de una cantidad importante de dinero. Ayer José María Balcázar tuvo minutos después de asumir como presidente y de colocarse la banda presidencial, que precisamente lo vemos ahí en imágenes, él conversó con la prensa. Y lo primero que hizo es, bueno, rechazar todo este tipo de señalamientos, indicar que no tiene ningún proceso abierto al momento en su contra, ninguna investigación. Él dijo que es un político intachable, de una trayectoria importante. Bueno, es cierto, ha servido cerca de 30 años en el Poder Judicial, ha sido juez incluso, y bueno, él calificó incluso todas estas cosas que tú me dices y que en realidad están sonando mucho como leyendas negras. Ahora, otro punto importante es que se decía que José María Balcázar había podido llegar a la presidencia de la mesa directiva del Congreso luego, digamos, de negociaciones entre la bancada de Perú Libre, que, reitero, llevó a Pedro Castillo al poder, y negociaciones con otras bancadas, y la supuesta promesa de otorgar el indulto al expresidente Pedro Castillo. Entonces, a él se le consultó el día de ayer en la noche si esto era verdad. Él señaló que no está en la agenda el indulto a ningún personaje político, y esto incluye, por supuesto, a Pedro Castillo y también a Vladimir Cerrón, quien es bastante cuestionado. Él sí tiene investigaciones, hasta sentencias incluso, y es el líder del partido por el cual él llega al Congreso, y de hecho la agrupación política, la bancada a la que él pertenece, bancada parlamentaria. Entonces él descartó, dijo que esto no está en agenda. Sin embargo, hoy, ya hace algunas horas, pocas horas, en realidad cerca de 2 horas, ya el expresidente Pedro Castillo ha formalizado su pedido de indulto al presidente Balcázar. Él, digamos, en la Constitución hay un artículo 118, inciso 21, si mal no lo recuerdo, el que señala que efectivamente el presidente puede indultar o otorgar gracias presidenciales. Por supuesto, esto tiene todo un procedimiento jurídico, hay una comisión que se tiene que formar y unas reglas que se tienen que seguir. Él ha dicho que eso no está en agenda, pero lo cierto es que el señor Pedro Castillo ya solicitó el indulto a su favor. ¿Y cómo se ve ese escenario? Además, sumo, en esta carrera judicial que tiene Balcázar, él fue destituido en su minuto por inconducta funcional grave. Así que también es un antecedente importante ese. Ahora, ¿cómo se ve esta solicitud que estás mencionando de Castillo? ¿Cuál es el análisis que se ha hecho? Por parte de los sectores políticos, en realidad, como te digo, Sabrina, él al alcanzar una mayoría importante en el Congreso, estas personas que lo apoyaron, a llegar al poder, pues han ido a brindarle su apoyo. Al momento la situación está calmada. Digamos, el mayor rechazo hacia su persona viene de nuevo de la bancada del fujimorismo, de la bancada de Fuerza Popular, que es la bancada de la agrupación política que lidera Keiko Fujimori. Recordemos, Sabrina, que Perú está ahora mismo en medio de una campaña electoral. Claro. Entonces, todo lo que se pueda decir por parte de uno u otro de los sectores busca impactar definitivamente en la percepción de los electores, ¿no? Quienes votaron a favor de censurar a Gerí por los señalamientos, investigaciones que tenían abiertas a su contra, quienes estuvieron en contra de la censura, y ahora mismo incluso, te comentaba al inicio, algunos de las bancadas parlamentarias, bueno, se responsabilizan los unos a los otros de ser los causantes de que José María Balcázar haya llegado al Parlamento, y no tanto por digamos, investigaciones o que tiene en su contra, sino básicamente por ser una persona que viene de una bancada de izquierda, como lo es Perú Libre, como es el grupo político de Vladimir Cerrón, y que llevó al poder a Pedro Castillo. Entonces, esto es lo que sobre todo ha, digamos, sonado entre Fuerza Popular, Renovación Popular y otras bancadas,
que claramente han mostrado pues su disconformidad respecto a la elección de José María Balcázar. Sí. El peruano promedio, y me incluyo, esta es ya una opinión como peruana, como ciudadana peruana en realidad, te comentaba ayer, básicamente tenemos ya normalizada esta situación, no debería ser ese caso, pero al tener, comprenderás, 8 presidentes en 10 años, de alguna manera hemos sabido sobrevivir a las crisis políticas, y eso es lo que se busca, eso es lo que finalmente las diversas fuerzas políticas le piden al presidente Balcázar. Primero, garantizar que las elecciones generales se lleven de la manera más adecuada posible, sin digamos, contratiempos, sin algo que los pueda poner en riesgo, y luego reforzar la lucha contra la seguridad en medio de esta ola de criminalidad que vive el país, y bueno, por último, tratar de mantener la estabilidad. Eso es lo que le han pedido, ¿no? Por lo menos con esas 3 pequeñas cositas, llegar hasta finales de julio, que es cuando el nuevo gobierno, que sería el elegido, periodo de 5 años, y esto incluye presidente, diputados, senadores y representantes del Parlamento andino, pues tendría que ingresar. Cintia, mira, antes estabas mencionando, ¿no?, estas declaraciones que algunos ya catalogan como bien desafortunadas, ¿no?, por el nuevo presidente de Perú. Tenemos, de hecho, algunas de esas declaraciones, creo que pasemos a escuchar y a la vuelta seguimos conversando sobre este tema. Siempre que no haya violación, todo el mundo tiene relaciones, no hay ninguna profesora con alumnos, maestras con alumnos, entre alumnos también. Mientras eso no ocurra contra la libertad de las personas, está permitido. Ya, esas son las partes de las declaraciones bien polémicas que ha tenido, ¿no? Bueno, estabas mencionando que existe una cierta desafección política, bueno, es una situación que se ha estado repitiendo también un poco en Perú, pero se vienen las elecciones, donde, bueno, en esta oportunidad fue el Congreso que decidió, ¿no? Pero prontamente van a ser ustedes mismos los que van a poder elegir. ¿Hay interés también en las elecciones que se vienen más adelante, en cerca de 5 meses más? Mira, esas declaraciones, solo para precisar, ¿Ya? las dio José María Balcázar Zelada en condición de parlamentario. Esto Claro. ha sido, si mal no recuerdo, hace cerca de un año, quizás un poco más, en el Palacio Legislativo. Entonces, sin embargo, el día de hoy se le consultó. Él, por supuesto, muestra su molestia cada vez que se le consulta por el tema, pero hoy día lo ha señalado claramente en un medio de comunicación, ha dicho que él se reafirma en sus opiniones. Entonces, sí, pues estas son las declaraciones controversiales y por las cuales se arma la polémica, pero en realidad él, digamos, no está participando del proceso electoral próximo. Ahorita los candidatos que están, según las encuestas, que están liderando las encuestas, está pues la señora Keiko Fujimori, señor López Aliaga, exalcalde de Lima, dejó de ser alcalde de Lima para poder postular a la presidencia del Perú, señor César Acuña, López Chavo. Entonces, digamos que todavía las cosas no están claras respecto al panorama electoral, pero sí, digamos, ahora los partidos políticos están tratando de alguna manera de maniobrar, de tal manera de asumir, digamos, decir, bueno, nosotros logramos censurar a Gerí, y por el otro lado, oye, nosotros no queríamos censurar a Gerí porque no queríamos colocar a una persona que viene de una bancada de izquierda, sobre todo, digamos que ese es en realidad el principal cuestionamiento. Yo estaba el día de hoy en el Palacio Legislativo, en el Congreso, y las declaraciones que ha dado el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, han sido en ese sentido. Vamos a estar vigilantes para evitar que ocurra lo peor. Él ha señalado que ahorita el principal, lo que se le pide es que se pueda garantizar que las elecciones se puedan llevar a cabo de manera transparentes y sin sobresaltos. Ha sido muy enérgico el presidente del Congreso peruano al pedir e indicar que van a vigilar muy de cerca lo que haga el señor Balcázar en Palacio de Gobierno. Perfecto, estaremos atentos a esa situación. Cintia Malpartida, periodista de Perú, muchísimas gracias por esta interesante entrevista. Que esté muy bien. Gracias a ustedes.